iglesia está en el mismo centro del pueblo, al lado de las oficinas de Claro. Estamos allí a las órdenes. Nuestros pastores son el reverendo Ángel Rosado y su esposa Madre. Están allí pastoreando y estamos ayudándole la obra del Señor. Para la gloria de Él, estamos allí en misiones y trabajando para la gloria del Señor. Dios es bueno y, como decía nuestro pastor, ¿verdad?, hace milagros. Yo quisiera que me acompañaran en este momento al libro de Marcos capítulo 5. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Voy a adorarme mientras le busque la palabra. Marcos capítulo 5, versículo 18. Cuando lo tengan, después me pueden decir amén. Aleluya. Amén. Marcos 5, capítulo 18, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue comenzando a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gracias, Padre, por tu palabra. Queremos venir esta mañana, Señor, en este hermoso lugar, en tu templo, Padre, para adorarte, para alabarte, Señor, para hablar tu palabra. Pasa, Señor, labores encendido por mis labios, Señor, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando a tu pueblo. Que sea tu Espíritu, Señor, en cada corazón de cada hermano y cada hermana en este lugar. Te pido, Señor, que me guíes con tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mi amado hermano. Aleluya. He puesto por tema a esta predicación de las tinieblas a la luz. Santo. Nos cuenta este pasaje bíblico, santo es el Señor, que había un endemoniado en Gadara. Gadara era una región que estaba al oriente del mar de Galilea, al otro lado del río Jordán. Se constituía por cuevas, por sepulcros y la crianza de cerdos. Luego de la escritura que allí vivía un hombre que nadie podía atarlo, que andaba desnudo y había sido muchas veces atado con grillos, con cadenas. Hoy día podemos decir que esos grillos son como billetes. Imagino que eran un metal fuerte, pero aquel hombre atado los rompía, los hacía pedazos. La fuerza que puede tener un demonio puede ser sumamente grande. El mundo espiritual, mi amado hermano, es real. El mundo espiritual se mueve alrededor de nosotros, y si Dios pudiera abrir nuestros ojos para ver ese mundo espiritual, estaríamos de rodillas pidiendo al Señor misericordia. Dice la Escritura que vio a Jesús venir a lo lejos, tal vez estaba en un sitio alto, y vio cuando se acercó la barca. Y dice que salió corriendo y se arrodilló, reconoció al Señor Jesucristo. A lo lejos, aquellos maestros de la ley no reconocieron a nuestro Señor, pero el enemigo lo reconoce porque es Dios. Santo tú eres, mi Dios. Dice que se arrodilló. En Filipenses 2:10 dice: toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tienen que doblarse ante el Señor. Aleluya. Dios. Más adelante nos cuenta que gritó a una gran voz y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente, porque el Señor te decía: sal de este hombre inmundo. Santo tú eres, mi Dios. Mi alma te alaba. El enemigo sabe, mi amado hermano, que viene un juicio y ellos también serán juzgados. Pero ellos decían: no me atormente, diciendo como que no es el tiempo todavía de que nos envíen a ese juicio. Y el Señor le preguntó y le dijo: ¿cómo te llamas? Y aquel espíritu le dijo: me llamo Legión, porque eran muchos. Nos cuenta
la historia que en el Imperio Romano una legión podía haber hasta 6.000 hombres, y si se le añadía carros y caballos podía llegar hasta 6.200 hombres. Imagínense, mi amado hermano, cuántos demonios había en aquel pobre hombre. Estos espíritus les rogaban al Señor que no los enviasen lejos de aquella región. Que había allí, ¿verdad? Ellos sí querían quedar, pero estaban frente a Dios, estaban frente al Señor Jesús, que lo conoce todo. Dice la Escritura, mi amado hermano, que el Señor le dio permiso para ir a aquel lago de cerdos. Y ellos salieron y entraron en aquellos cerdos, y aquellos cerdos se despeñaron por aquel río, por ese despeñadero, valga la redundancia, y murieron y se ahogaron en el mar. Y alma te alaba. Los que estaban allí, dice la Escritura, que tuvieron miedo y salieron corriendo. Y salieron a dar aviso a las ciudades, a los campos. Yo me imagino, ¿verdad, mi querido hermano? Que si es como en los días que nosotros vivimos en este campo aquí, si vamos a la ciudad, si vamos al campo, no iríamos rápido, ¿verdad? Tardaríamos cierto tiempo. Es como hoy día que estoy con el celular y mira, pasó esto y todo el mundo llega, todo el mundo lo vio. En ese momento no era así. Pues entendemos, mi querido hermano, que hubo un tiempo, un lapso de tiempo donde esas personas que fueron a dar aviso debieron ese tiempo a Jesús a estar con ese pobre hombre. Y tal vez en ese momento, mi querido hermano, en ese lapso de tiempo podemos decir que puede ser una hora, tal vez un poco más. Y tal vez aquel hombre allí le dijo al Señor, ¿verdad?, cómo era su vida antes de estos demonios entraban en él, porque el Señor ya lo había libertado, el Señor ya había echado fuera aquella legión, y aquella legión de demonios había caído por el despeñadero. Aquel hombre ya era libre y estaba allí al lado de Jesús. Yo no sé si usted puede imaginarse ese momento, esa persona allí casi desnuda, esa persona tal vez con mucha barba, con mucho pelo, estaba a los pies del Maestro. Aquella persona que nadie podía hablarlo, aquella persona que nadie tenía control de ella, chocó con Dios, chocó con Jesús, y ahora estaba a los pies del Maestro. Yo no sé si a usted le pasa, mi amado hermano, pero no hay mejor sitio que estar a los pies del Señor. Mi vida, yo traté de llenar mi vida de muchas cosas, y traté de llenar, pero no fue solamente hasta cuando choqué con el Señor. Pude sentirme lleno, pude sentirme libre, mi amado hermano. No hay nada mejor que estar a los pies del Señor. Aquel hombre, mi querido hermano, estaba en su juicio cabal. Aquel hombre que estaba hablando con el Señor Jesús. Cuando vienen estas personas y ven al Maestro hablando con él, se hablaban unos de otros y decían, mira, y le sacaron aquellos demonios y se fueron, y dice que tuvieron miedo. Y le decían al Señor Jesús, vete de aquí. Tuvieron miedo. Mas el Señor le dijo a aquel hombre que quería irse detrás de él, quería irse con el Señor Jesús. Y cuando no, si yo le digo una cosa, mi amado hermano, si nosotros estamos atados y nos liberta el Señor, como me libertó a mí, nos vamos detrás del Señor Jesús hasta. Dígame que no, mi amado hermano. Aquel hombre le dijo al Señor, dice que quería ir con él, quería darle predicar, quería contar todas aquellas cosas, pero el Señor en su sabiduría, Jesús le dijo, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Vete y dile a los de tu casa la misericordia que el Señor ha tenido de ti. Todo el que tiene, mi amado hermano, un encuentro con el Señor Jesucristo y es libertado, viene orden a su casa, viene orden, viene paz. Y igual que aquel hombre, mi querido hermano, así estaba yo, atado. Tuve muchos años, mi querido hermano, como aquel hombre. Debemos de tener mucho cuidado, porque no somos adversarios, mi querido hermano, para esta fuerte, este enemigo que
que tiene una fuerza sumamente poderosa, pero no se compara con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. ¿Cuánto pueden alabar? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Y aquí, mi querido hermano, le quiero contar que yo fui criado y nacido en la iglesia. Iba a la iglesia de mi tío, el pastor Figueroa, padre de Manuel Figueroa, padre de su pastora. Fui allí nacido y criado y estuve en la iglesia hasta los 15 años. Pero las amistades, la rebeldía, la música, escuchaba música heavy metal, me fue alejando de los caminos del Señor. Recuerdo, mi querido hermano, en una ocasión, en una despedida de año, un hermano me dijo, estaba siendo despedido el año y se acercó a mí y me dijo, nunca te vayas de la iglesia, allá afuera no hay nada. Pero yo no hice caso. Mis padres me criaron en la iglesia, iba todos los días, mi papá era chofer de la iglesia, así que no podía faltar, porque si faltaba el chofer, faltaban los hermanos de la iglesia. Así que teníamos que ir para ese tiempo, mi querido hermano, a veces eran los 7 días a la semana, y los domingos eran 2 días, eran por la mañana y por la noche. Y alma te alaba. Así que nos criamos en la iglesia, mi amado hermano, pero dadas las circunstancias, fui alejándome del Señor por las amistades, me salí de la escuela, cogí estudios libres y fui entrando en este mundo del enemigo y empecé a tomar alcohol y mi padre ya era un poco pesado para mis padres, ¿verdad? Toda esta situación y vi una salida. Yo dije, bueno, mi padre casi no puede conmigo, yo estaba bien rebelde, tenía el cuarto allí forrado de posters de heavy metal, de música. Recuerdo que mi madre me llevaba los cassettes y yo me enfocaba con ella del mismo enemigo, querido hermano. Esas son ventanas que se abren. Hoy día la música, el enemigo la usa para atrapar las vidas. Recuerdo que yo dije, pues yo tengo que salir de aquí y fui cogiendo los exámenes para la oficial de custodia, trabajar en las cárceles de Puerto Rico. A la edad de 18 años empecé a trabajar en las cárceles, allá en aquella cárcel que es reconocida como la penitenciaría estatal de Río Piedra, el Oso Blanco. Allí con 18 años, ese rivalito de la Junta empezó a ver cómo el enemigo se movía. Empecé a ver cómo esos confinados asesinaban unos a los otros. Empecé a ver la maldad en todo su apogeo y más mi corazón se fue poniendo como de piedra. Se fue saliendo todo, si quedaba algún rastro de sentimiento, se fue saliendo. Tenía que ser una persona fuerte, porque si era una persona débil, allí en la cárcel me iban a usar. Me iban a usar y tuve que comenzar, ¿verdad?, a ponerme bien fuerte y empezar a cerrar todo lo que estaba alrededor mío. Vi como compañeros de trabajo, mi querido hermano, estando hablando conmigo en este momento, pasaban ciertos minutos y se iban, perdón, que estoy un poquito malo de la garganta, espero que me disculpen, y se iban. De los minutos se suicidaban con sus propias armas. Y si no, iban y mataban a su pareja y después se mataban ellos. Recuerdo en una ocasión que viví cerca de un compañero de trabajo de la cárcel que se llamaba Bochi y estuvimos todo el día trabajando, después nos fuimos a las barras, allí salimos bastante mal. Y yo recuerdo que llegué a donde yo vivía y me fueron a buscar y me dijeron, Bochi está en el baño con el revólver, se escucha el clac, clac. Y yo dije, yo no voy para allá, pero la persona me insistió, me dijo, se va a matar Bochi. Y yo fui en las condiciones que yo estaba, pero yo fui con mi alma también. Y me recuerdo que entré a aquella casa, mi querido hermano, y sentía aquel ruido, los revólveres dándole vuelta a la masa,
y el gatillo bajando el plan. Y me acerqué a la puerta y le dije, Pochi, soy yo, Cava. Y él me dijo, ¿qué quieres? Y le dije, yo quiero hablar contigo. Tengo el arma en mi mano. Me dijo, no entres para acá. Cuando yo pude ver, exactamente tenía el arma hacia su cara. Y empecé a hablar con él y lo convencí de una manera que salió y me entregó el arma. Y por ahí mismo la policía iba entrando y yo le entregué el arma a la policía y me fui para mi casa. Pasaron unos años, Dios tuvo misericordia. A pesar de que yo no estaba en su camino, Dios tuvo misericordia de aquel hombre. A veces, mi amado hermano, la misericordia de Dios se extiende, pero llega un momento donde el Señor dice basta. Aquel hombre volvió e intentó contra su vida y pasaron unos años y se suicidó. Dios tuvo misericordia varias veces y le extendió su mano, pero Él no abrió su corazón. Lamentablemente hoy está en el infierno. Seguí, mi amado hermano, en estas instituciones trabajando allí. Yo tenía una familia, mi querido hermano, conocí una persona que también tenía una familia y tuvimos una relación y empezamos a salir. Aquella dama y yo, y aquellas dos familias se rompieron. Aquellas dos familias, el enemigo estaba detrás de todo esto y era más que una simple relación. Allí el enemigo, no me pregunten cómo, me hicieron un brujo, un hechizo. Y hoy día le puedo dar cuenta y más adelante le contaré por qué. Recuerdo que yo estaba en aquella situación y yo dejé todo, tal vez como el endemoniado Gadareno que le contó Jesús, tal vez tenía una familia. Por eso el Señor le dijo, vete y cuenta de lo tuyo. Lo dejó todo cuando el enemigo lo llenó de todo su mal y se introdujo en él, dejó toda su familia. Así me pasó a mí, mi querido hermano. Yo dejé todo lo que tenía. Yo tenía un niño de 1 año y medio de edad. ¿Quién en su juicio cabal deja a su familia? ¿Quién deja a un niño, mi querido hermano, de esa edad? Dejé todo. Y yo recuerdo que yo lloraba estando en ese sitio y decía, ¿qué yo hago aquí? Cuando el enemigo toma control de tu vida, cuando esa fuerza, mi amado hermano, toma control de tu vida, tú no puedes hacer nada. Solamente el Espíritu de Dios. Había una madre orando, había una iglesia orando, había un pastor orando, y siempre el Señor ponía en mi corazón buscar al Señor. Recuerdo en una ocasión que estaba, porque el enemigo me quitó todo, lo perdí todo. Recuerdo que en una ocasión estaba en la carretera número 2 a las 10 de la noche, cogiendo poco porque no tenía ni carro. Y yo dije, Señor, porque yo estaba en el mundo, pero cuando tú siembras esa semilla, cuando dice la palabra del Señor en Proverbios, instruye el niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartará de ella. Recuerdo que yo estando a las 10 y pico de la noche en esa autopista, solo allí esperando que me llevaran al trabajo, me subí a una barandra de esta de una valla, llegó un poste con una piedra, escribí, Dios mío, sácame de aquí. Y mi querido hermano, no fue hasta un tiempo después que pude salir de esa situación. A consecuencia de toda esta relación, hubo una pelea. Y en el 2003, en esa pelea con otras personas, con mi propia arma, me dieron un tiro. Un tiro que entró por la mano, me dio primero en la mano y después entró en el costado con entrada y salida. El enemigo quería quitarme la vida. El enemigo quería llevarse mi alma al infierno, mi amado hermano. Mi alma que oraba, pero había una rodilla que se doblaba, una iglesia que oraba, un pastor que oraba, para que todas esas personas que estaban descarriados, todos esos hijos de esa iglesia que a veces se habían ido, oraban para que el Señor cuidara a sus hijos, para que el Señor los guardara, para que volvieran a sus caminos. Recuerdo, mi querido hermano, que cuando me llevaban en ese carro hacia el hospital, yo estaba desangrándome y yo hice una promesa con el Señor. Yo pensaba que iba a morir y yo le dije al Señor, Señor, si tú me permites ver crecer a mi hijo, yo te voy a servir. El
Señor cumplió con su promesa, mi querido hermano. El Señor me sacó de aquella situación, pero yo no cumplí con el Señor. No le cumplí con esa promesa que me había prometido. Y pasaron muchos años, mi querido hermano, y esa promesa se quedó ahí. Pero el Señor siempre tuvo misericordia de mí. En el 2003, más adelante, hubo un motín. Yo trabajaba en la institución Máxima Seguridad en Ponce, una de las instituciones más seguras a nivel del Caribe. Allí hubo un motín por un error humano. Los confinados estaban afuera. Son 3 pasillos, por cada pasillo son 8 celdas. Y se supone que se sacaba 1 o 2 confinados de cada pasillo. Pero cuando yo llegué había muchos confinados afuera. Y yo traté de ubicar a aquellos confinados, pero aquellos confinados me agredieron brutalmente. Aquellos confinados me dieron, que yo caí casi desmayado. Muchos dicen que me dieron un exprimidor de mapo, de esos amarillos que son bien grandes. Otros dicen que me dieron con puño. Lo que yo sí recuerdo, que yo estando en el piso, mi querido hermano, casi desmayado, recuerdo aquella voz que le decía al otro confinado: mátalo, mátalo. Entonces vi que venían confinados hacia mí con una figa, con una cuchilla. Ellos hacen una especie de cuchilla con diferentes metales que pueden conseguir, y venían a apuñalarme. Pero mire la misericordia de Dios, mi amado hermano, que uno de esos confinados que estaban allí, la mayoría de esos confinados estaban allí por asesinato. Y Dios utilizó uno de esos confinados para salvarme la vida. El confinado se metió por entre medio y le dijo: si tú los matas, los van a matar. Y hubo como una pequeña discusión entre ellos, pero no me pudieron hacer nada y pude salir. Allí se formó un motín terrible. A consecuencia de eso, mi querido hermano, me fracturaron la mandíbula, me fracturaron el pómulo. Yo estuve 1 mes y medio en centro médico. Yo estuve 3 meses con la boca cerrada, me la amarraron, yo no podía comer. Yo recuerdo que yo lloraba porque yo no podía comer. Me daban Red Bus o Ensure diario, y ustedes ven que yo soy flaquito, así que se pueden imaginar lo mucho que sufrí. Aquello fue una herida, además de física, fue una herida emocional que me marcó para siempre. Y estuve un tiempo fuera de las instituciones, pero volví a trabajar, y entonces esta vez volví con más coraje, esta vez volví con más odio en mi corazón. Esta vez fui a pelear con todo el mundo. Estaba como el endemoniado Guadalupe, que nadie podía darle, y rompía las cadenas. Y recuerdo, mi amado hermano, que en esa situación donde yo vivía era un sitio, una pesadez. En aquella residencia donde yo vivía, y salí a trabajar en una ocasión y me monté en un carro y seguía escuchando esta música. Cuando uno abre puerta, como le decía, seguía escuchando esta música, y me monté la autopista, prendí la música la más fuerte que tenía, y venía más de 100 millas. Recuerdo que era de Sabana Grande hacia Ponce. Yo no sé cuánto yo me tardé, pero sí sé lo que yo quería que pasara. Yo quería que aquella goma explotara. Yo quería ya terminar con mi vida, pero había un propósito de Dios. Recuerdo que cuando iba llegando a la institución, que ya hoy lo cambiaron, porque ya no puedes entrar por ahí. Recuerdo que yo no hice, mi querido hermano, solamente pasar por la línea, que ya había llegado al complejo, cuando yo sentí un cantazo en el carro. Y yo dije: eso es un guardia que está pidiendo poco. Allí se paraban los guardias para poder subir a la institución. Aquello es un complejo sumamente grande. Y recuerdo que me bajé del carro y miré, no había nadie. Y yo dije: ¿pero qué fue lo que le dio al carro? Y cuando miré en el cristal de atrás, había una mano marcada. La misericordia de Dios nuevamente. Recuerdo que subí a la institución y le dije a un guardia que trabajaba conmigo y estaba en los caminos del Señor lo que me había ocurrido. Él no sabía las intenciones que yo tenía, pero sí el Espíritu lo dirigía y me dice: Cava,
Eso que tú ves ahí es la mano de un ángel, que cuando pasó por ahí te dijo: hasta aquí te traje, porque no es tu momento. El enemigo quería robarme el alma, pero Dios tenía otro propósito para mí. Mi alma te alaba. En el 2006, querido hermano, para complicar todo este panorama, la madre de mi hijo muere. Yo estaba apartado de esa familia, de mi padre, de mi hijo, como le pasó al endemoniado Gabriel, que se fue y lo dejó todo. Entonces ahora mi hijo no tenía ni padre ni madre. Fue un duro golpe para la familia. Y recuerdo, mi querido hermano, mi hijo tenía esa edad, para esa edad tenía 9 años. Yo recuerdo que yo no podía ir a casa de mi madre. Era algo que me ataba. Donde está el Espíritu Santo, el enemigo no puede entrar. Yo recuerdo que yo entraba y salía porque no podía estar mucho tiempo allí porque el enemigo me tenía atado. Y yo recuerdo cuando pasó esta situación con la madre de mi hijo, yo fui donde mi madre y le dije: yo quiero volver a mi casa. Y mi madre en su sala oró por mí. Y aquella oración, mi querido hermano, fue algo que me liberó. Aquella oración yo pude volver a casa de mis padres y allí poder, con aquel niño, empezar otra vez desde cero, porque no solamente estaba marcado mi vida, sino la de aquel niño también. Pero Dios es bueno. Dios es bueno, siempre tiene un plan. En el 2010, mi querido hermano, me trajo a mi vida esa hermosa mujer que ven allí. Ahora tenía una esposa que oraba por mí, que oraba por mí. Tenía una madre y un padre que oraban por mí. Había un pastor que oraba por mí. Había una iglesia que oraba por mí. Mi alma te alaba, Señor, aleluya. Dios trabaja alrededor de todo esto, tenía un propósito para nuestra vida. A veces no entendemos cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero Dios es grande, mi querido hermano. En el 2013 me pude retirar de aquellas instituciones, ya no aguanté más. Hubo una muerte que vi, porque vi muchas, pero una última que me afectó demasiado. Estuve varios días sin dormir. Y yo le dije: Señor, yo me tengo que ir de aquí. Allí me fui, me retiré, me pensionaron, pero yo no volví a los caminos del Señor, al contrario. Ahora me metí en un club de motora. Mire, mi hermano, cuando el enemigo quiere atraparlo, hace todo lo que está en sus manos para atraparlo. Entré en este club de motora y allí me hice presidente de ese club de motora. Me compré una motora bien grande, Harley Davidson. Estuve 10 años en ese club. Fui reconocido nacionalmente e internacionalmente como un gran líder. Pero yo estaba vacío. Por más que me reconocían, por más que me daban, por más que me alababan, por más... Cuando usted no tiene el Espíritu Santo, cuando usted no tiene a Jesucristo en su corazón, es como un vaso roto. Cuando usted no tiene a Jesús en su vida, usted le puede echar lo que usted quiera echarle, pero eso se sigue vaciando, se sigue vaciando. Pero cuando el Señor llega a tu vida, te da un paso nuevo. Cuando el Señor llega a tu vida, te hace una nueva criatura. Mi alma te alaba. Santo tú eres, mi Dios. Y los vuelvo un poquito atrás. ¿Recuerdan a aquella pareja que yo le dije que hizo un hechizo? Años después, cuando abren ventanas de este mundo espiritual, la asesinaron. Lamentablemente la asesinaron. Su propia hija le dio un tiro a la frente. Una niña que yo crié. Muy lamentable para esa familia. Pero decía en la clase, la pastora, que cuando se mete con un hijo de Dios, es mejor que se amarre una soga, ¿verdad? Así decía la pastora. Y una piedra de molino y se echa a la mar. Mi alma te adora, Jesús. Pero Dios estaba en todo esto, mi querido hermano. El Señor quería que yo viniera a su camino, tenía misericordia de mí, mi alma te alaba. Recuerdo que me encontraba, según yo, en uno de mis mejores momentos, haciendo ejercicio, presidente, la motora,
reconocido, vacío, y venía un rally internacional para Puerto Rico y yo me estaba preparando para poder correr de Salvador con mi esposa, porque ella siempre me acompaña. Y recuerdo que me puse a hacer una vez en mi casa con mi papá, para que usted vea, mi amado hermano, el propósito de Dios y lo que Dios utiliza a veces para traer a las personas, ¿verdad?, a su camino, y la misericordia de Dios. Recuerdo que me puse a hacer un portón con mi padre y le dije, papi, yo quiero hacer un portón 20x6. Y él decía, pero ¿por qué tú quieres hacer esa medida? Si esa medida, y usted sabe cómo son los caballos. Cuando nos antojamos de algo queremos, yo quiero 20x6, porque así en la entrada, pues nos pusimos a hacer aquel portón y yo me sentía fuerte, me sentía, wow. Pero aquel portón se dobló. Cuando uno solda un portón tan grande, empieza a arquearse. Y yo le pasé por encima con mi jeep y no pude enderezarlo. Y aún así, mi amado hermano, lo montamos. Y aquel portón se quedó doblado. Y mi padre, ¿verdad?, no sé si era el sol, y estábamos cansados, yo sé que era el Señor que estaba detrás de todo esto, se puso a darlo por una esquina y yo aguantarlo por otra. Y ya casi cuando el portón estaba así y empezó a enderezarse, a mi papá se le sacó el portón. Y toda esa presión, yo no sé cuántas libras de presión me dio a mí con la espalda y la cabeza se me fue para atrás. Me pude haber roto el cuello, acá como dicen puertorriqueños, yucao. Y recuerdo que ese dolor me agarró, que yo le dije, tengo un nudo en el cuello, y eso fue un proceso, un año de terapia, eso fue un proceso de un año de dolor, un proceso que me llevó, mi querido hermano, a una operación cervical, y me quitaron un disco, el C7 y P1. Cuando el Señor llega a tu vida, mi querido hermano, te rompe y te hace de nuevo. Rompe ese vaso viejo y te hace de nuevo, te pone vestiduras blancas y te quita la que tenías. Recuerdo, mi querido hermano, que 3 meses después de esa operación, estando en mi trabajo, porque empecé a trabajar rápido en seguridad, trabajaba en seguridad en un mall. Recuerdo que estando solo en aquel mall una noche, triste, vacío, escuché en la radio un mensaje que llegó a mi corazón, un mensaje que tocó mi vida. Yo estaba detrás de todo esto, era el momento de que yo llegara a los caminos del Señor. Y recuerdo, mi amado hermano, que en aquella noche yo toqué la radio y le dije al Señor, Señor, yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador de mi alma. Yo reconozco mi pecado, yo reconozco que he fallado. Y allí, mi querido hermano, acepté al Señor como mi único y exclusivo Salvador. La decisión más importante que he podido hacer, y será por la eternidad, porque estaré con el Señor por la eternidad, ¿verdad? ¿Cuántos estarán con el Señor por la eternidad? Es una decisión de eternidad. Si hubiera muerto en esos años, mi querido hermano, hubiera estado ya más de 30 años en la condenación eterna. Recuerdo que le entregué mi vida al corazón, le entregué mi vida al Señor. El Señor, como dice en Ezequiel 11:19, y le daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y le cambiaré ese corazón de piedra y le daré uno nuevo de carne. Allí el Señor me restauró, allí el Señor me libertó, allí en aquel jeep, mi amado hermano, el Señor me llenó de su espíritu, y pasaron unos meses y mi esposa vio el cambio, mi padre vieron el cambio, y yo decía, yo tengo que buscar una iglesia, pero el Señor puso en mi corazón contar mi testimonio. Entonces estuve varias semanas, y hoy día yo no me atrevo a decir, ¿verdad?, como combatiendo con el Señor, y decía, Señor, pero ¿cómo yo voy a contar mi testimonio? A veces se bregan por Facebook, pero el Señor me decía, cuenta tu testimonio a muchas personas. Y la forma más fácil de contar el testimonio era por YouTube. Yo no estaba asistiendo a la iglesia, entonces digo, pero yo ¿cómo voy a contar mi testimonio? ¿Cómo yo lo voy a poner un canal? Yo no sé bregar con un canal. Y empezó aquel debate allí, ¿verdad?, varias semanas, y dice, yo estoy descarriado, yo quiero volver a Jesús, yo soy un descarriado que volvió a Jesús. Y ahí salió
el ministerio, mi querido hermano, descañado, vuelva a Jesús. Hoy nos encontramos en Facebook y en YouTube para la gloria del Señor, llevando el mensaje y la palabra del Señor. Mi alma te alaba. Hoy día, mi querido hermano, soy miembro de la Iglesia Camino de Salvación. Aquí estamos, como le comenté, en misiones. Antes era presidente de un grupo de motor, ahora soy presidente de misiones. Vamos a dar un aplauso al Señor. Querido hermano, yo soy contestación a una petición, yo soy contestación a una oración de un pastor, de una madre, de una esposa. Por eso yo le digo, mi querido hermano, si sus hijos no están en la iglesia, si su esposa no está en la iglesia, si su esposo no está en la iglesia, siga orando, siga orando, siga orando, porque yo tuve, mi amado hermano, 33 años descambiado, pero el Señor me trajo a sus caminos por su misericordia, solo por su misericordia. Hoy mi hijo mayor tiene 27 años, tiene 2 niños hermosos, está en el Army, es un gran hombre. Pero el Señor es bueno y me regaló un niño más. Lo que hice mal, tratando de corregirlo con ese nene pequeño, ¿verdad? Y sembrando la semilla como me la sembraron a mí. Cuando Dios llega a tu vida, mi querido hermano, te cambia. Cuando Dios llega a tu vida, te pone un corazón nuevo. La lección de hoy era el perdón. Si yo recibí al Señor en mi corazón, yo tengo que perdonar. Y que yo tenía que perdonar muchas cosas, mi querido hermano. Aquellos confinados que me agredieron, aquellos confinados que me lastimaron físicamente y emocionalmente. Hace un año y algo que estoy en los caminos del Señor para su gloria. Recuerdo que recibí una llamada y mi esposa está de testigo que era de la institución donde estaban aquellos confinados. Aquel confinado, principalmente que estuvo a cargo de todo este motín, tenía separación permanente de la sociedad, o sea, que nunca va a salir de la cárcel. Y recuerdo que me dijeron, como tú fuiste víctima, porque a pesar de que yo trabajaba en las cárceles, en ese momento fui víctima, pues me dijeron, tenemos que darte conocimiento porque esta persona va a ser trasladada. Yo no estaba en los caminos del Señor. Yo recuerdo que yo me puse a discutir con aquella persona y me puse a decirle cosas que eran terribles. Pero como quiera, lo iban a trasladar. Se quedó ahí, pasaron unos meses y yo acepto al Señor. Y llegó una llamada nuevamente. Y me dijeron, la persona fue trasladada. Aquella persona que me había llamado, ahora está hablando con una nueva persona. Con una persona que ya vive en Cristo. Porque ya no vivo yo, como decía el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. Cuando había persona me escuchó, que estaba un poco aturdida, pero como este no era el que estaba pidiendo que no lo trasladara. Y yo le dije, no hay problema. Es más, dígale algo, no hace complicado. Dígale que Cristo lo ama. Dígale que Cristo dio su vida por él, porque Dios vino a salvar lo que se había perdido, mi querido hermano. Sean asesinos, sean delincuentes, Dios vino a salvar lo que estaba perdido. Y recuerdo, mi querido y amado hermano, pasaron unos meses más. Recuerdo que mi esposa estaba en una cita con el dentista y cuando nosotros llegamos, debería ser siempre así, a los caminos del Señor, queremos estar predicando, queremos estar llevando la palabra. Y recuerdo que yo estaba en el carro con mi niño esperando que alguien pasara para decirle, mira, Cristo te ama, mira, Cristo te va a salvar, pero no pasaba nadie. Pero lo bueno del Señor, que nosotros a veces no vemos por donde Él trabaja, ¿verdad? Yo recibí otra llamada, y en esa llamada era de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Mire hasta dónde el Señor nos está llevando, querido hermano. Recuerdo que aquella persona me dijo, te vamos a citar, porque esta persona que te agredió está pidiendo libertad bajo palabra. Pero yo soy una nueva vida, yo soy una nueva persona, yo tengo que perdonar. Así lo dice la palabra del Señor. Y yo recuerdo que yo le dije, yo sé cuál es el proceso. Yo no me vas a citar a San Juan para yo perder el tiempo. Yo no voy a ir a San Juan. Yo perdoné a esa persona. Y yo recuerdo, mi querido hermano, que yo empecé a predicarle a aquella persona. Y yo le decía, yo quería que alguien pasara por el lado de mi carro para predicarle, pero tú me llamaste. Y yo empecé a ministrar a aquella persona, mi querido hermano, y aquella persona empezó a decir amén. Empezó a decir amén. Y yo empecé a decirle, dile a esa persona, dile a ese confinado, que
que a pesar de que esté tras la reja puede ser libre si acepta al Señor Jesucristo. Y recuerdo que aquella persona me dijo, yo no te voy a citar, pero eso que tú me estás diciendo, me lo puedes escribir y me lo puedes enviar. Y yo recuerdo que yo le dije que sí. Pasaron unos días, me llegó la carta. Recuerdo que hice una carta en menos de 10 minutos, perdonando a aquel confinado, diciéndole que ya no tenía nada que buscar al Señor, inclusive en aquella carta, porque yo sabía que esa carta le iban a leer muchas personas. Le decía, ¿para dónde vas cuando mueras? ¿Para el infierno? ¿Para el cielo? ¿Para el infierno? Recuerdo que fui al Santo Duero. Recuerdo que fui al correo y la carta era un poquito cortita. Y le digo a la cartera, ¿usted cree que esto pese? Y ella me dijo, no, eso no pesa. Y yo le dije, sí, eso pesa. Aquí está la libertad de una persona. Mi querido hermano, no sé si aquel confinado salió, pero yo espero encontrármelo algún día y abrazarlo y decirle, yo te perdoné, yo te perdono, y decirle que Cristo te ama y llevarle el mensaje de salvación. Yo espero encontrarme a esa persona en algún momento. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, mi alma te alaba. Mi querido hermano, el Señor me puso ropa nueva, como el hijo pródigo. Nos quitó aquella Santo Duero, aquella ropa sucia, y nos puso ropa nueva, como le hizo al endemoniado Gadareno. Le quitó todo aquello y le puso ropa nueva, mi querido hermano. Así que yo le digo que no dejes de orar por tu familia, no dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por tu esposo. Dios contesta las peticiones, mi querido hermano. Como aquel endemoniado Gadareno, que Dios tuvo misericordia de él, también la tuvo de mí y la tiene de ti, y la tiene de todos aquellos pecadores, mi querido hermano. Yo le doy gracias al Señor por todas las cosas buenas que ha hecho en mi vida. Y la gloria es para Él totalmente. Quería decirle que si... Póngase de pie, mi amado hermano. Vamos conmigo. Santo tú eres. Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Santo tú eres. Yo no sé por qué situación estés pasando en este momento. Yo no sé en qué situación tú te encuentres, que tengas en tu corazón. Como decía la escuela bíblica, si no has perdonado a alguien, si tienes esa raíz de amargura, como la tuve yo por tantos años, no sé qué el Señor quiere hacer contigo. No sé qué el Señor quiere hacer esta mañana con cada uno de su vida, pero quiere hacer un milagro en ti. Así que Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado, Señor, de poder expresar tu palabra. Yo te doy gracias, Señor amado, por poder llevar mi testimonio, porque como tú dijiste a este endemoniado Gadareno, vete a lo tuyo y cuéntale cuán grandes cosas yo he hecho contigo y cuánta misericordia yo he tenido de ti. Así he hecho, Señor. Gracias, Padre amado, que sea tu Santo Espíritu tocando a tu pueblo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Santo tú eres. No sé si alguien en este momento quiera la oración, quiera que el Señor quiera traerle alguna carga al Señor. Este es el momento. El altar está abierto. Queremos orar por ti. Santo tú eres. Puede alabar al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Déjale las cargas al Señor, mi querido hermano. Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Dios quiere cambiar las cosas que tal vez tenemos en nuestro corazón, que a veces no las dejamos salir. Santo tú eres. Voy a dejar